¿Se imaginan poder recorrer una selva tropical dentro de un edificio? Este autobús es anfibio. Are you ready? ¡Yeah! ¡Nos vamos a mojar! Hola viajeros, sean bienvenidos a un segundo día en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia. Y por si se perdieron mi episodio anterior, les dejo el enlace acá abajo en la descripción. Y comenzamos la mañana en un lugar que se llama el Maritiman. Esto es un museo consistente de una flota de 15 barcos. Hay también anclas expuestas acá afuera, propelas. Se podría visitar si no fuera por el coronavirus, que está cerrado. Realmente está increíble la flota. Es una lástima, pero bueno, una excusa para volver, ¿no? En el Maritiman podrás entrar en un submarino y aprender cómo era la vida a bordo, además de visitar el barco destructor Smaland J-19, que es el barco de guerra más grande de Escandinavia. Todos los barcos se encuentran a flote en el río antes de su desembocadura en el mar, y además el museo incluye muchas actividades para niños. Caminé unos metros más adelante y enseguida me conseguí con este edificio que ven aquí detrás, que es el edificio de la ópera. Pille, en mi sueco se pronuncia Göteborgs Opera, y ahí se desempeñan obras de ballet clásico, ballet moderno, también hay musicales. Tiene un restaurante. El edificio de por sí tiene una arquitectura interesante si lo quieren visitar. Mientras se hace la hora para la siguiente visita, que está aquí a la vuelta de la esquina, los traigo hasta este lugar que está justamente al lado, que se llama Liseberg, y es un parque de atracciones que desafortunadamente también cerrado por el coronavirus. Desde acá afuera no es mucho lo que alcanzo a ver. Veo un molino de madera, allá en lo alto hay una noria, aquí se ve una cascada, y leí también que tiene unos jardines de flores que son muy bonitos, que están incluidos en la entrada. Hay mesas para hacer picnic, así que por lo menos desde aquí me conformo. Viene lluvia, eso sí, lo presiento, y hay viento. Sabía que tarde o temprano este momento llegaría. El dios de la lluvia hizo aparición y ya está arreciando un poco. Al principio eran unas gotitas muy débiles, pero cada vez se está poniendo más fuerte. El cielo está cada vez más gris y no creo que hayan posibilidades de que esto vaya a mejorar. ¿Se imaginan poder recorrer una selva tropical dentro de un edificio? Pues eso es más o menos lo que vamos a estar haciendo en este lugar que se llama Universium. Vamos a ver animales, vamos a ver un acuario, entre muchas otras cosas. En un espacio de 18.000 metros cúbicos, la selva tropical de Universium es un modelo de una selva tropical sudamericana perfectamente ambientado para que vivan especies que por supuesto no son propias del clima de Suecia. Aquí adentro la temperatura es constante de entre 20 y 25 grados Celsius durante todo el año, pero la humedad relativa, que a menudo supera el 90%, hace que la temperatura parezca todavía más elevada. ¡Wow! ¡Qué increíble que está esto! Acabo de cruzar estas dos puertas. Primero uno presiona un botón en la primera y entra en esta especie de burbuja, y al esperar 5 segundos se abre la segunda puerta, entonces uno puede pasar dentro de esta selva tropical, y esto tiene sentido, es para que no se mezclen las temperaturas. Y verdaderamente siento que entré en una selva en Costa Rica, por ejemplo. Hace calor aquí adentro y nada más cruzar la puerta ya me conseguí con un pájaro aquí prácticamente a centímetros de mí. Esto me gusta y solo está empezando. Oigan, estoy que no puedo con este sitio. Cuando llegué vi algunas cositas para niños y dije, no, esto no me va a gustar mucho, pero nada más en lo que entré aquí estoy flipando en colores. Nunca había estado tan cerca de esta clase de pájaros en toda mi vida, a centímetros, literalmente a 10 centímetros. Les acerco la cámara tanto como quiero y se dejan. Me gusta este sitio y creo que va siendo de mis visitas favoritas de momento. Vaya experiencia más realista esta, y no solamente por la vegetación, árboles altos, pájaros, el calor, la humedad, las gotas de agua que caen, todo es igualito, recrea una selva tal cual. Me explicaban ahora que los monos normalmente suelen estar aquí en libertad, pero ahora por el coronavirus los guardaron en otro sitio porque son especies protegidas, entonces tampoco es la idea poner en riesgo sus vidas.
Esta experiencia me está gustando muchísimo más que visitar un zoológico. Si bien es cierto que hay algunos animales que están en espacios cerrados, recrean su hábitat natural, como es el caso de la pereza, que como siempre se mueven muy lento y se la pasan el día durmiendo, están así tapadas y no se dejan ver la cara, y me encanta este sitio. Hay también otro tipo de espacios como este que pueden ver acá, con actividades para los más pequeños. Yo voy a dar una vuelta rápida porque tengo otras cosas planificadas para el día y tengo que administrar bien mi tiempo, pero ya lo saben, si vienen con niños, pues hay otras cosas que pueden ver. En realidad hay actividades que están divertidas incluso para personas de mi edad. Hay algo aquí que es para guindarse y ver quién aguanta más tiempo. En la categoría hombre, el récord de hoy está en 1 minuto 40. Ya a mí se me estaban resbalando las manos y no di para más, pero llegué a 1 minuto 26 y estoy segundo en la tabla de clasificación del día de hoy. ¡Yeah! Estoy ahora en un restaurante que se llama Bellora, que a la vez es hotel, y tengo una reservación aquí. Ya pedí mi plato, creo que va a estar sabroso, y después les tengo preparada una actividad que anticipo que va a estar muy divertida. Oigan, estaba sabrosa la comida y les quiero comentar algo que he estado observando porque ya lo había leído, pero hoy lo pude confirmar. Aquí los suecos almuerzan muy temprano. Yo tenía reservación a las 12:30 y el restaurante estaba llenísimo, y ahora es la 1:30 y vean, está prácticamente vacío. Quedo yo y 3 mesas más nada más. Les cuento qué es lo que va a pasar. Este autobús es anfibio, es decir, que va por tierra y por agua, así que dentro de muy poquito nos vamos a mojar. This is Estelle and this is Ocean Bus. Con una duración de 75 minutos y una tarifa de 250 coronas suecas, que equivalen a unos 24 euros, el Ocean Bus es una divertida actividad en la que se recorre la ciudad de Gotemburgo a bordo de un autobús, mientras este se pasea por lugares de interés turístico que la guía va comentando en inglés y en sueco. Además de los datos e historias que se van mencionando, la guía fue muy divertida, contagiándonos a los asistentes con su energía, positivismo y entusiasmo, para luego llegar al momento que todos estábamos esperando. Are you ready? ¡Yeah! Aquí viene la parte divertida. ¡Nos vamos a mojar! Estamos en el agua y estamos en el agua oficialmente, y esto está muy divertido, muy divertido. Qué loco, realmente estamos navegando en el agua. Pasamos de ser un autobús que va por tierra a ser una lancha que está recorriendo el canal. El Ocean Bus opera en Gotemburgo desde hace apenas 6 meses y nos comentaba nuestra guía Estelle que la parte más complicada fue aprender cómo entrar y salir del agua. With a joystick that is connected to a rudder in the end of the bus, and there is also a propeller, of course, that's always pushing us forward while we're going in the water. So if you want to go down and see how it looks like, you can do that when we're back on land again. Mientras navegamos, seguimos pasando por puntos de interés antes de regresar al lugar donde se inició este tour. Quiero platicarles ahora sobre algunas curiosidades de la vida en Suecia, y es que tengo una amiga que es sueca, entonces le dije, oye, cuéntame alguna curiosidad, algo sobre Suecia que tal vez a nosotros en otros países nos parecería un poco, no extraño, pero sí diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces me contaba, y les voy a contar primero esto para ir a lo segundo, que las mujeres en Suecia son muy independientes, no solamente en lo económico, sino también en la vida en pareja y en todo sentido. Entonces toco este tema porque me estaba diciendo que aquí en Suecia es de lo más normal que
que una mujer invite a un hombre a salir. Es decir, que no se asume que el hombre, por ser hombre, vea a una mujer que le gusta en la calle y tiene que ser él que le invite, sino el que le gusta a la otra persona pues directamente lo hace sin ninguna clase de tapujo. Por otro lado, cuando salen no es costumbre que el hombre pague por la cita, que pague por la mujer, sino que se suele tomar como una ofensa. Siempre a lo mejor va a haber alguien que diga sí, está bien, paga, pero la norma, lo más aceptado, cada quien se paga lo suyo. No se puede decir que comienzan a salir directamente de buenas a primeras, de hacer actividades, de que vamos a agarrar el autobús anfibio, vamos a ir a un parque de atracciones, sino que por lo general se comienza con el fika, van a un café, se toman algo, se comen un postre y después de que han tenido fika muchas veces, entonces ya ahí sí como que comienzan a salir a hacer cosas juntos. Y pues eso es más o menos lo que me contaba. No sé si ustedes, alguno de ustedes vive en Suecia, si han tenido alguna experiencia, conocen algún sueco, coméntenlo acá abajo. Yo ciertamente aprendí un detalle interesante. Para que se fijen que no soy yo el único que piensa que las mujeres suecas son bonitas, y para eso tenemos por acá esta escultura que son dos hombres peleándose a cuchillo, y precisamente esa es la historia de la escultura, es que se están peleando por el amor de una mujer. Volviendo a los inicios de la ciudad de Gotemburgo, aquí les va un dato muy interesante, y es que la ciudad no fue construida por los suecos, sino por los holandeses. Sí, por los holandeses. Y si recuerdan uno de mis videos de Ámsterdam, ahí les explicaba que los holandeses son grandes maestros y lo han sido desde siempre en el mar, buenos navegantes, buenos construyendo diques, canales, y ya que ellos tenían esa buena fama, pues los suecos dijeron vamos a contratar a los holandeses para que nos ayuden con esta ciudad. Así pues que los holandeses construyeron toda esta serie de canales y así levantar la ciudad. Hay lugares que están un poco apartados del típico circuito turístico, pero a este tenía que venir sí o sí, y supe de él gracias a la página oficial de Turismo de Gotemburgo, y aquí los traigo. Y este es un conjunto de casas de los siglos XVI y XVII que se conservan, es decir, que son de las más viejas de toda la ciudad y sobrevivieron porque fueron una de las pocas que no fueron afectadas por los incendios. Está en un lugar escondidito, tranquilito esto, y vean nada más qué belleza. Aquí conseguí un plano de esta parte y como pueden ver hay hasta 17 casitas. Es poquito, pero creo que vale absolutamente la pena que se pasen por aquí si quieren ver una de las partes más antiguas que tiene Gotemburgo. Este barrio que se llama Mallorna me está gustando mucho. No diría que es una parte turística de la ciudad, pero la arquitectura está preciosa, muy residencial, unas casitas, unos edificios bien lindos. Si hay algo que me está fascinando de Gotemburgo es que es una ciudad muy amigable con las bicicletas y los carriles están por todos lados. Incluso estoy viendo aquí desde un mirador que abajo pasa la autopista, y pues a un lado de la autopista hay canales de bicicleta también. Esto que les voy a mostrar ahora no se relaciona con Suecia para nada, pero vale la cultura general. Y es que estaban practicando aquí un arte marcial que se lleva a cabo con palos. Es del sudeste asiático, concretamente de Filipinas, y se llama Kali de mano. Y está interesante de ver porque es la primera vez que lo presencio en vivo. Viajeros, ha llegado la hora de despedir el episodio de hoy, así que espero que hayan disfrutado mucho de las actividades que preparé para ustedes, pero no se me muevan que mañana viene lo bueno y voy a cruzar a las islas que están en el archipiélago frente a la ciudad, así que eso será en el próximo episodio. De momento me despido y nos vemos en la próxima. Chao.